Entonces, ¿cómo quedan las fuerzas políticas en la región, en el sur del continente americano? Porque veíamos que llega la izquierda a liderar diferentes países, obviamente a romper con el paradigma de que la derecha históricamente venía gobernando, y adicionalmente entonces nosotros también vemos que la izquierda de cierta manera sigue ganando terreno, y eso a nivel internacional, con las relaciones internacionales, pues tiene un peso. Con esta victoria, ¿qué se gana o qué se pierde en la región del sur del continente? ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Hay una variable importante para entender. Si nosotros vemos históricamente el progresismo cuando llega con su fuerza, comienzo más o menos del año 2004, cuando ya la gran mayoría de los presidentes progresistas de esa primera ola, junto con Chávez inclusive, era básicamente casi la mitad del continente gobernado por la izquierda. Después vuelve la derecha con mucha fuerza a partir de lo que yo digo que hay un giro en el continente, que es en la victoria de Macri, y ahí llega a ser un 70-30, o sea, la derecha mayoritariamente ya gobernando en nuestro continente. No obstante, llega el COVID, y el COVID hace con que la ciudadanía comience a pensar, porque eso fue transversal en todos los países, algunos con peores indicadores que otros, y de decir, o sea, yo no puedo tener un gobierno que no piense en mí o que en un momento de dificultad no me ayude, y eso genera una crisis de confianza con esos gobernantes que mayoritariamente eran de derecha. Casi todos los gobernantes de derecha, como lo había dicho, no logran reelegirse. En este momento, yo creo que la izquierda, de alguna forma, perdió lo que tuvo cuando llega el progresismo en América Latina a partir del 98, la victoria del presidente Hugo Chávez en Venezuela, que era esa izquierda que tenía una mirada de haber resistido durante décadas, durante un siglo prácticamente a la represión, nunca había gobernado y llega por la vía democrática. Recordemos que anteriormente las izquierdas habían llegado con Allende, con Joan Goulart, pero a uno lo mataron, al otro sufrió un golpe de Estado. Entonces ahora llega esa nueva izquierda que comienza a gobernar, pero también se desgasta, ¿no? O sea, gobernar es no cumplir, gobernar también es tener crisis de corrupción, gobernar también es enfrentarse a la presión mediática, y muchas veces los gobiernos progresistas no han conseguido sobrevivir a eso. Entonces, después del... Y de los sectores, ¿no? De los sectores económicos. No, hay sectores, pero eso siempre fue. Y ahí le ganamos las elecciones a partir del 98, le ganamos con las reglas del juego impuestas por ellos. Sí. Pero lo que ocurre es que tuvimos un acumulado de problemas y crisis de gestión. O sea, ya no éramos más oposición que apuntábamos los errores. Esos errores eran nuestros. Claro. Y las izquierdas han demorado, y yo digo que aún no han entendido cómo superar realmente el peso de haber sido gobierno. Entonces, hay ese peso, y lo otro es una simetría entre lo que es el gobernar y el otro es la presión social, la lucha social. Los gobiernos de alguna manera se divorciaron un poco de esa presencia en las calles, sus líderes. El líder del partido ahora es presidente de la República o es un ministro. Entonces, ¿quién lidera el partido? Y eso es importante entender, que es necesario reivindicar ahora una nueva fase de ese progresismo, que a su vez también está muy amenazado con la llegada, en el caso de América Latina, de Donald Trump, y teniendo su secretario de Estado, una de las personas más reaccionarias del gobierno estadounidense de todos los tiempos, que es Marco Rubio, ¿no? Es un fascista de Miami, ¿no? Es un hombre muy de derecha y que ha tenido siempre una postura muy crítica a cualquier liderazgo, cualquier movimiento social progresista de nuestro continente. Y es que al respecto, pues también se ven otras vertientes de relaciones internacionales entre países del sur global con otros países que representan pues una potencia mundial, como es el caso de los BRICS, que nosotros hemos hablado muchísimo de los BRICS, y de países que entonces ven en este grupo de países una oportunidad para vincularse y también de cierta manera tomar postura frente a esos grandes conflictos que hoy hacen parte de la opinión pública mundial, como es el tema de Israel con Palestina y también la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Cuál cree que debe ser también esa postura ahora con la llegada de este candidato que representa a la izquierda de Uruguay en temas como conflictos donde pues seguramente también van a estar involucrados por sus alianzas internacionales? Hay una variable importante, ¿no? Tenemos que mirar hacia el Mercosur, ¿no? Que es el mercado del sur de nuestro continente, ¿no? Inicialmente Brasil, Uruguay, Argentina eran parte, Paraguay también de ese mercado. Entonces tienes ahora a un Milei, ¿no? Que se opone, que intenta
romper esa lógica, pese a que es una alianza de libre comercio. Es mucho más pequeño de lo que representa los BRICS en términos de integración, en términos de cooperación internacional y más que todo de enfrentamiento a la hegemonía de los Estados Unidos, que inclusive es el que gobierna Europa, ¿no? Entonces, ahora llegando de vuelta al progresismo con esa mirada de integración regional es fundamental, pese a que Uruguay tiene un peso en la economía de nuestro continente muy pequeño en relación a Brasil, en relación a Argentina, en relación a México, de alguna forma simbólicamente yo diría es importante recuperar esa esquina de nuestro continente porque permite mantener esa narrativa de que las izquierdas latinoamericanas se están reinventando, están superando sus propios errores y eso es reconocido por el propio Frente Amplio. Frente Amplio es una organización que tiene 55 años, no es que nace cuando llega el presidente Pepe Mujica, ¿no? Sobrevive a la dictadura, es una unidad, eso yo creo que sirve para Colombia, es un gran ejemplo, porque ahí tenemos desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, que es algo que para alguna lectura de algunos puede ser considerado hasta de centro derecha, en unidad a 55 años enfrentando el bipartidismo, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y ha conseguido una secuencia de victorias y entregar al mundo un líder de la talla de Pepe Mujica, que es un referente, es un ser superior a todos nosotros en todas las dimensiones de la humanidad posibles, que de alguna forma se transforma en un ejemplo. Por eso yo digo que simbólicamente Uruguay es un lugar importantísimo. ¿Usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Sí, precisamente yendo por esa línea y el peso que pueden tener un país con relación a otro. Hace poco tuvimos la cumbre que reunía las 20 principales economías del mundo y que se dio pues en Río de Janeiro, y las cuales nos regalaron unas imágenes que vamos a ver a continuación, en las cuales pues se veía, y posterior a esa cumbre, se veía a un presidente Lula da Silva muy cercano al presidente de China. Claro. ¿Qué implica esa relación que ahora tiene o que inicia? Pues ya la han tenido, pero que se ve como un poco más hacia ese lado de Brasil, que tiene un peso muy importante, sobre todo en el G20, con China. La verdad, el presidente Lula y Xi Jinping se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Ya el presidente Lula, cuando es el tercer mandato de él, anteriormente tenía una relación muy próxima, de una relación de cordialidad, yo diría, y de correlación como de presidentes amigos. Lo segundo es la presidenta del BRICS, que es el más grande banco multilateral del mundo de desarrollo. La presidenta es Dilma, que es la expresidenta de Brasil, que fue destituida con un golpe de Estado. Pero Brasil es el principal proveedor de alimentos de China. O sea, hay que entender la importancia también de la integración comercial y lo que representa Brasil, por ende nuestro continente para China. Por eso es muy importante comprender a los BRICS como una forma de integración a través de un proceso de desarrollo compartido. O sea, el concepto que no solo China puede crecer, tiene que crecer África, tiene que crecer América Latina, en el sentido de crecer tanto económicamente, pero con una visión de acabar con el hambre, acabar con la desigualdad y con el mayor desafío que existe en la humanidad hoy en día, porque ya ahí no es de derecha a izquierda, es simplemente el planeta entero va a morir si es que no se hace un cambio en términos de matriz energética y más que todo en la estructura económica de nuestro planeta. Entonces, China, Rusia, Brasil, África del Sur y más todos los países, India y todos los países que han integrado los BRICS tienen esa misión y lo han expresado. Por eso es muy interesante la reunión de los BRICS y después la reunión del G20, del cual G20 es el opuesto de lo que es son los BRICS. ¿Por qué? Porque es el grupo de países europeos y Estados Unidos, que son los 20 más ricos, ahí se incluyen algunos otros países que no están en Europa, que en el caso de Brasil, que de alguna manera se encuentra un contrapeso, ¿no? O sea, ocurre una reunión de los BRICS, fue un éxito, y ahí todos esos países, imagínate, India y China, son la población de ellos es casi toda la población del planeta, representados en Brasil, enfrentando de alguna manera enfrentando en el buen sentido, ¿no?, de la palabra, pero exigiéndole un compromiso a los Estados Unidos y Europa con el cambio climático y también con el tema de la deuda. El presidente Petro habló muy frontalmente sobre el cambio de la deuda para inversión de protección del medio ambiente y de alguna manera acabar o combatir el calentamiento global. Porque nosotros aquí, los del sur,
nosotros no somos los que contaminamos el mundo, pero aquí es a donde nosotros sentimos todos los días el peso de la contaminación de los Estados Unidos. Y precisamente en esa relación de poder, y por ejemplo, nosotros veíamos a Lula da Silva también hablando en una de sus alocuciones diciendo que cómo era posible que África y el sur global, porque ya se empieza a hablar del término sur global, pues no estuvieran en el Consejo de Seguridad de la ONU y no tuvieran una participación mayor en este organismo. Pues precisamente, ¿qué significa ese sur global y qué importancia pues tiene ahorita con esta reunión de los BRICS y el G20? El sur global per se, sin China y sin Rusia, continuaría siendo algo periférico, ¿no? Ya con la integración de ese sur global, con China, con Rusia y con India, permite realmente romper un poco ese aislamiento de tener a América Latina apenas como un proveedor de materia prima. O sea, ya cuando existe esa integración con países con la mayor potencia nuclear del planeta, que es Rusia, con el mayor mercado y mayor productor, o sea, el motor de la economía del mundo, que es China, y con el segundo mayor mercado, con más de 1.000 millones de habitantes, que es India, y un país que tiene un desarrollo tecnológico singular. O sea, ya quiere decir que nosotros, como región, aquí el sur, también comienza a jugar un rol protagónico. Ahora, las presiones para cambiar la estructura de la gobernanza global, como es el caso de la ONU, o sea, todas estas organizaciones multilaterales que nacen en el posguerra son anacrónicas. La ONU no sirve para absolutamente nada, no sirve ni para selfie, nada. O sea, la ONU, así como la OEA, son irrelevantes para solventar los problemas de la humanidad. Se han quedado solamente como adornos. Absolutamente. Sí, muchos dicen que no son vinculantes y que parece que... Así, por ejemplo, y hay que decirlo, o sea, la existencia de la OEA es un instrumento para los intereses de los Estados Unidos. Se creó o sea, los Estados Unidos exige tanto derechos humanos y no es signatario de ningún sistema de defensa de los derechos humanos en el mundo, ni siquiera el interamericano. Y exige que la Comisión de Derechos Humanos de América esté en Nueva York, en Washington, perdón. O sea, no tiene sentido, pero la presión obviamente que exigen, que tienen sobre estas organizaciones, acaban de alguna manera favoreciendo a sus intereses. No puede ser más que en un mundo tan globalizado, en un mundo donde el TikTok casi que define una elección, tengamos un sistema tan anacrónico donde 5 naciones deciden y también no sirve para nada porque hay un veto, no hay veto. Igual los Estados Unidos invadió Irak, que mató 1 millón de personas y nadie dijo nada. Igual en este momento la Corte Penal Internacional determinó la detención de Netanyahu y no va a pasar nada. Probablemente se amanezca en Francia desayunando y nadie lo toque. Entonces ese anacronismo ya debemos superar, yo diría, la hipocresía implementada por los Estados Unidos y Europa como una forma de dominación a nosotros. Por ejemplo, ellos hablan mucho de derechos humanos, pero Estados Unidos tiene una base en Guantánamo con 300 personas que están presas hace 20 años y que ni siquiera han sido acusadas formalmente. ¿De qué vienen a hablar de derechos humanos de Colombia, de Venezuela, de Brasil? No tienen derecho. Entonces, lo que ocurre es que estos procesos de integración, como los BRICS, hace con que exista una forma de emancipar no solo económicamente a nuestra región, pero también yo diría moralmente. O sea, nos envalentonamos en el sentido de ya basta de que nos traten o digan o determinen cuál es el futuro nuestro. Y claramente eso es un proceso que consolida no solo entre naciones, pero también los pueblos en su autodeterminación. Eso es fundamental. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y Daviplata 310-779-3518. Está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo la señora, ¿me da un expreso, por favor?